Hola, ¿cómo están ustedes, mis apreciadísimos plomovidentes? Como siempre, en tu canal Plomo Parejo. Bueno, fíjense, hoy quiero hablarles algo que para mí tiene mucha importancia, porque el mundo está un poco convulsionado y hay un renacer del comunismo. Quieren recuperar terreno perdido y quieren colonizar países que eran vírgenes para ellos. Y para eso los comunistas se han aliado de cualquier malhechor, se han aliado de terroristas, se han aliado de narcotraficantes, de criminales, en fin, de cualquier tipo de delincuente, cualquier persona que tenga en su prontuario el haber cometido delitos es una persona sumamente importante para llevar adelante un proyecto que fracasó hace mucho tiempo y por eso la Unión Soviética salió del comunismo. Sin embargo, quienes dirigen la Unión Soviética todavía tienen el germen, ahí la semilla del comunismo, y es lo que están tratando de hacer o llevar a cabo adelante en otros países, más no en el de ella. Porque en el de ella conviven mafias de todo tipo, mafias de la droga, de la trata de blancas, y para ustedes contar. Ellos hablan de un socialismo, pero quiero que estemos claros, cuando estamos hablando de socialismo estamos hablando vulgarmente de comunismo. Recuérdense que eso fue lo que aclaró el propio Fidel Castro en vida cuando le diera una entrevista a Vanessa Davis. Él dijo que socialismo y comunismo que eso era lo mismo, que no había ninguna diferencia. Bueno, fíjese que el satélite que tenían los comunistas en América Latina es Cuba, y desde allí se trató de irradiar la filosofía comunista, para no decir el SIDA del comunismo, a otros países. Países como los africanos, donde los cubanos tuvieron que salir en carrera de ahí, porque los negritos de Angola y de todas esas islas, bueno, la pelea era con machete. No aceptaron el comunismo y ahí fracasó, a pesar de que hizo su trabajo en esos países el Che Guevara. El Che Guevara también lo trató de hacer en Bolivia y fracasó al extremo que ahí consiguió la muerte. Ellos trataron de expandir eso y ahora en este nuevo renacer del comunismo, donde ya ellos salieron prácticamente de Europa, si quedan algunos países comunistas serán muy pocos, más que todo hacia Eurasia es que quedan países comunistas, y no son propiamente países comunistas, son países terroristas y países que viven del narcotráfico, de los narcóticos, de todo tipo de drogas, como es el caso de Afganistán, Kazajistán, y pare usted de contar. Sin embargo, en América Latina ellos han conseguido un terreno virgen, el cual ha sido penetrado a raíz de la llegada en Venezuela de la revolución bolivariana. Chávez ha sido utilizado primero por Fidel, por los países terroristas, por los países que se esconden detrás de la religión musulmana para decir que ellos están orando y que están llevando adelante su religión, cosa más falsa, porque esa es la mampara, ese es el disfraz que se ponen, porque hay que aclarar, los musulmanes no son terroristas, son algunos terroristas que se metieron a musulmanes. Sin embargo, desde Venezuela se catequizó o se compró a Bolivia. Hoy en día Bolivia erradicó eso, sacando a Evo Morales, persiguiendo y acabando con todo eso. En Chile hace muchos años Salvador Allende consiguió la muerte por el levantamiento militar que liderizó Augusto Pinochet y que arrasó con el comunismo, primero con el narcotráfico y después con el comunismo. Acabó con todo eso. Sin embargo, Fidel no se quedó con eso, porque en la década de los años 60 en Venezuela fue derrotado el comunismo por la Fuerza Armada Nacional. Con la llegada de Hugo Chávez al poder,
elecciones que utiliza para camuflar sus verdaderas intenciones, bueno, empezó a irradiarse el comunismo, aliado del narcotráfico y del terrorismo. ¿Qué ha pasado? En declaraciones que daba en el pasado Diosdado Cabello, decía que esa brisita iba a llegar a los Estados Unidos y que iba a llegar a Europa. Bueno, en Europa se está debatiendo ahorita un proceso político, social bien fuerte, en la propia España, porque hay países que son socialistas y llevan un socialismo moderado, democrático, que en nada tiene que ver con el comunismo. Sin embargo, esta es la palabra, como le dije antes, que utilizan los comunistas para camuflar sus intenciones. En España, con la llegada de Pedro Sánchez al poder, sin acuerdos políticos, ha tenido que aliarse, él siendo del Partido Socialista Obrero Español, ha tenido que aliarse con gente de Podemos, gente que son afín al régimen, tanto de Hugo Chávez como ahora de Nicolás Maduro, al extremo que ha sido financiado con dinero venezolano para llevar adelante un proyecto comunista en España, donde el propio Pablo Iglesias, conocido como el Coleta allá en España, ha manifestado que él está trabajando por implantar en España un socialismo del siglo XXI igualito que el de Venezuela. Eso es lo que ha dicho él. Él no tenía la fuerza y en jugadas políticas que hizo con Pedro Sánchez, entonces se han aliado, y como en España pasa lo mismo que en Venezuela, los viejos partidos políticos, por esa sed de protagonismo, por pensar primero en sus intereses políticos particulares y nunca pensar en el país, no se han puesto de acuerdo para contrarrestar la avanzada del comunismo. Y hoy en día tenemos estados como Andalucía, o la provincia de Andalucía, donde el alcalde, los gobernadores son netamente comunistas y donde se han dado hechos de sangre propiciados por los comunistas en contra de las personas que piensan distinto. Por eso, después de la guerra civil, Franco tuvo que acabar con los comunistas, porque los comunistas allá en España llegaron al extremo de atacar a los representantes de la iglesia, fueran sacerdotes, fueran monjas, ellos atacaban todo eso, y por ende atacaban al ciudadano común, que era religioso, que no creía en el comunismo, y por eso Franco, en una profilaxia político-social que tuvo que hacer, acabó con los comunistas. Hoy han renacido los comunistas, y ya muchos voceros se manifiestan del avance de esta gente al extremo que están adoptando ya no solo un gobierno parecido al de Venezuela, sino que están tratando de acabar con instituciones, persiguiendo liderazgos políticos, utilizando la gente que tenga no currículum, sino prontuario delictivo para que forme parte del gobierno. Están aliándose con gente del terrorismo, con gente del narcotráfico, y para ustedes contar. En el Imperio Español creo que van a tener que ponerse las pilas, no solo los políticos, sino el monarca español, que coquetea mucho con los comunistas, que visita mucho Cuba, que ha hecho acuerdos con Cuba a espaldas de la realidad o de lo que piensa el ciudadano español. Esto sería muy grave, porque un país que forma parte de la Comunidad Económica Europea y que ahora se empieza a abrazar ese gobierno o quienes lideran el gobierno en España con el comunismo, es una manera de seguir avanzando ya en territorio europeo, donde también en otros países como Italia hay focos comunistas, en la misma Francia, Francia que ha sido intervenida no solo con los comunistas que tiene, sino los terroristas y el islamismo que ha avanzado y que ha sido utilizado por los terroristas para llevar adelante atentados. Esto está en pleno desarrollo. Esta situación tiene sus aliados, porque aliados como Venezuela, donde el petróleo es utilizado como un arma política para financiar, junto con el dinero del narcotráfico, no solo
los eventos de tipo político, sino también los eventos de tipo terrorista. Hay que tener cuidado con esto, hay que alertar a todos los ciudadanos en España, sean nacionales o sean extranjeros, sobre todo cuando hay una gran cantidad de venezolanos que pueden dar fe de lo que ha sucedido acá y que pareciera que los españoles o estos países del primer mundo no se dan cuenta dónde están metidos. España forma parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte, entonces esto se pone más complejo porque no es solo tomar el poder, sino penetrar instituciones que lucharon contra el comunismo y que podrían verse divididas o acabadas por la infiltración del comunismo. Esto está en pleno desarrollo. Yo les ruego a ustedes que lo tomen en cuenta y que analicen esta situación que es grave, porque ya con España metida de lleno en el comunismo, puede reforzar no solo el comunismo de Cuba, sino el comunismo en Argentina, el comunismo en Venezuela, y esto podría irradiarse por todos lados. Recuérdense que el objetivo de ello es acabar con las potencias democráticas, acabar con todo lo que huele a democracia en cualquier país, y este es un gobierno que es de pocos y donde la pobreza aumenta exponencialmente y nunca van a solucionar los problemas al ciudadano, sino al contrario, ellos llegan al poder para perpetuarse en el poder y enriquecerse ellos. Continuaremos con más, según lo que suceda aquí en tu programa Plomo Parejo.